los diseños básicos, ¿sí? Algunos de ustedes ya los estuvieron viendo y estuvieron trabajando bastante en la práctica, así que los vamos a retomar para afianzar cuestiones teóricas y los vamos a ir comparando con los otros diseños, ¿sí? Eso es lo que vamos a empezar a trabajar en el día de hoy. Acuérdense, cualquier cosa, si tienen preguntas durante la exposición, esto obviamente conecten el micrófono y me dicen, ¿sí? Yo no siempre voy a poder estar viendo el chat, ¿sí? Así que lo ideal es que ustedes directamente pongan el micrófono, consulten si hay algo que necesitan que volvamos a explicarlo, ¿sí? Acuérdense que esta es una cuestión interactiva justamente para sacarnos dudas de todo, ¿sí? Bien. Estoy, como hicimos la clase pasada, grabando, ¿sí? Así después también, si quieren volver a ver este encuentro o para el que no pudo estar, necesita revisarlo después, lo vamos a poner también ahí online, ¿sí? Estamos organizando todas estas cuestiones operativas, ¿sí? Bueno, voy a mostrarles entonces ahora directamente la pantalla. Tendría que estar funcionando. ¿La ven bien la pantalla ahí ahora? Sí, yo la hago bien. Bárbaro. Bien, entonces, nosotros estuvimos viendo en las clases anteriores todo lo que atañaba a el análisis de varianza, que es la técnica para analizar justamente los distintos diseños de experimentos. Y nosotros vimos la base de qué es lo que hace la ANOVA, cómo se aplica, y ahora lo que vamos a ver es que vamos a estar utilizando esa técnica, que es el análisis de varianza, y cómo son los cambios que hay que ir teniendo a la hora de hacer esa descomposición de la varianza según el diseño experimental que nosotros hayamos implementado, ¿sí? Esto no quiere decir solamente que lo vamos a usar en los casos en que tengamos el experimento, un experimento típico, digamos, como el que uno por ahí se imagina en la cabeza de un diseño en el laboratorio o un diseño muy armado a campo, sino en la recolección de datos en general. ¿Sí? Esto se aplica para todo. Nosotros lo vamos a ver específicamente para estos diseños, pero la técnica se utiliza para muchas cosas, ¿sí? Hay que empezar a ver lo primero. Bien, entonces primero vamos a ver los elementos básicos, vamos a repasar algunas de las cosas que ya vimos y cuál es el objetivo que tenemos en un diseño experimental. Es organizarnos para que todo el esfuerzo que nosotros estemos haciendo para tomar los datos, ¿sí? Sea objetivo. Ya, y lo que vamos a tratar de explicar es, en nuestro caso, un proceso que sea natural o artificial. ¿Sí? Esa es la definición básica de cuál es el objetivo de diseñar un experimento. ¿Sí? Acuérdense que lo que estamos haciendo al diseñar un experimento, a su vez le vamos a estar asociando atrás un modelo, que es lo primero que hemos estado charlando, justamente para ir entendiendo ese proceso. ¿Sí? Algo importantísimo que tenemos que recordar continuamente en el proceso de diseño de experimento, y por eso en realidad tiene esa palabra que es diseño. Eso implica planificar, o sea que todo lo que hagamos de antemano, todo lo que nos sentemos antes a ver cómo tenemos que hacer la recolección de información, nos va a ser útil para poder responder los objetivos que tengamos justamente en ese experimento. Muchas veces uno se larga a hacer cualquier cosa, digamos, voy a poner esto, voy a probar si funciona, no funciona. No tiene los recaudos necesarios y después no va a poder hacer esa descomposición que hacemos en nuestros modelos para decir, ¿cuánto se lo puedo aquejar a este factor? ¿Cuánto se lo puedo aquejar a este otro? ¿Cuánto me queda sin explicar? Justamente para que nos sirva como base para seguir construyendo conocimiento y decir, bueno, esto se debe a tal cosa, esto se debe a tal otra, esta todavía no sé a qué se debe. ¿Sí? Entonces siempre planificar, van a ver que vamos a hinchar mucho con estos conceptos. Preguntas sencillas que debemos respondernos en el proceso de diseño. Algo básico que está acá puesto como recordatorio. ¿Sí? Esto siempre hay que preguntárselo
a la hora de empezar a diseñar, a la hora de empezar a planificar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Son cosas muy simples, pero que si uno no se sienta primero a reflexionarlas, es lo que yo les decía recién. Tiende a empezar a tomar datos de cualquier manera, tiende a aplicar las cosas de cualquier manera y después no siempre la forma en la que vamos a estar juntando la información va a servir para responder a ese objetivo que nosotros queremos responder. ¿Qué quiero saber? ¿Por qué quiero saberlo? ¿Cómo voy a realizar cada tarea que voy a tener que implementar en la toma de datos? ¿Y por qué hago cada una de esas tareas? Son cuestiones muy simples, ahora acá solamente las vamos a mencionar. Si ustedes tienen alguna duda o alguna sugerencia, la dicen. Pero van a ver que continuamente vamos a estar volviendo a esto en los protocolos y cuando empezamos a discutir eh, cómo implementar un diseño y cuál de todos los diseños es el más conveniente, ¿sí? Todas estas cuestiones que están acá también nos servían mucho en la actividad que hacíamos de que ustedes visitaban los ensayos y tenían que empezar a preguntar e interactuar con la gente que quería tomar datos. Entonces, estas son como ayudas para decirle, bueno, ustedes tenían que preguntarle a la gente, decirle, ¿y por qué quiere hacer esto? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a implementar? Porque esto les va a servir para después discutir cuál es el mejor diseño del experimento. Algunos puntos a verificar al iniciar el estudio tienen que ver con las mismas preguntas que pusimos antes, los objetivos específicos, no solamente los generales, identificación de los factores que influyen, cuál de esos factores varían y cuáles permanecen constantes. Son estas cuestiones que uno tiene que darse 5 minutos de sentarse y reflexionar, ¿sí? Sobre todas estas cosas. Características a medir, procedimientos particulares para realizar las pruebas a medir, porque no es lo mismo medirlo de una manera que medirlo de otra. Lo voy a medir con una regla, lo voy a medir con una balanza, lo voy a medir con un instrumental muy preciso. Todo eso tiene que ver con el modelo que nosotros vamos a plantear en nuestro diseño. ¿Cuántas repeticiones voy a tener que estar haciendo? Acuérdense que ya hemos mencionado el concepto de repeticiones, lo vamos a volver a retomar acá y eso es muy importante porque es lo primero que ustedes van a tener que individualizar en un experimento, en un problema. Y por último, ahí está puesto los recursos y materiales disponibles. Está puesto a lo último, pero suele ser uno de los factores limitantes al inicio, ¿sí? Es lo primero que uno tiene que decir, bueno, a ver, yo podría planificar hacer un experimento en el que voy a necesitar repetir muchas veces, voy a necesitar un material para medir muy, muy costoso, o voy a necesitar mucha gente para medir, y eso por ahí en algún momento vamos a decir, ojo, ¿sí? Usted quiere planificar un super ensayo, pero no tiene plata, no tiene tiempo, ¿sí? No, ese instrumental que usted quisiera tener no lo va a tener, entonces, ¿cómo hago para adecuar todo eso? ¿Sí? Y eso está puesto ahí con los recursos y material disponible. Muchas veces esto condiciona el diseño experimental que voy a utilizar. Van a ver que vamos a tener muchos ejemplos de eso. Entonces, recordemos ahora algunas definiciones básicas. Ahí tenemos la de experimento, que es para nosotros un experimento. Acuérdense que en estadística ya el experimento era cualquier acción en la que nosotros vamos a estar recolectando información, ¿sí? Cualquiera de esas acciones era para nosotros un experimento. ¿Se acuerdan lo que veíamos en estadística como experimento aleatorio? ¿Sí? Eso es, voy a medir algo, no sé cuál es la respuesta, pueden ser varias. A ver ahora cómo cuantifico la incertidumbre. Fíjense que ahora tenemos una definición, digamos, más circunscripta a lo que es diseño experimental, que dice que es una investigación que establece un conjunto particular de circunstancias bajo un protocolo específico para observar y evaluar las implicancias de los resultados. O sea, es toda esta organización de cómo voy a tomar los datos. El investigador determina y controla los protocolos de un experimento para evaluar y probar algo que en su mayoría no se conoce. Si es algo que yo no sé por qué está pasando, fijo un montón de reglas para tomar los datos y tratar de entender qué está pasando. Hay estudios que se llaman por observación, ¿sí? Que es como una otra forma de tomar datos distinto a lo que es un experimento, donde yo controlé las circunstancias. Dice, en los estudios por observación,
Lo que desearíamos hacer es un experimento, pero no es posible por razones prácticas o éticas. O sea, yo quisiera hacer un experimento para entender un fenómeno, pero no lo puedo hacer. ¿Sí? El investigador tiene en mente condiciones o tratamientos que tienen efectos causales en sujetos para los que no es posible efectuar el experimento a fin de obtener la respuesta. O sea, por alguna razón, muchas veces pueden ser prácticas por cuestiones a campo o éticas, porque no está bien hacerlo. Eh, yo quisiera hacer un experimento, pero no puedo. ¿Sí? Entonces los investigadores de ciencias como muchas veces ciencias sociales, ecología, recursos naturales, esto es dentro del área de agronomía, ¿no? A menudo han de llevar estudios por observación en vez de por experimentación directa. O sea, los estudios por observación, básicamente, una de las diferencias es con los experimentos, es que yo no controlo las circunstancias. Entonces, hay técnicas específicas para trabajar con los estudios por observación, ¿sí? Que muchas veces son similares a los de los experimentos y muchas veces son muy distintas. ¿Sí? Entonces, es para que a ustedes les quede claro qué es lo que para nosotros va a ser un experimento donde controlamos lo más posible las circunstancias de la toma de datos, y otro que es por observación. Yo voy y veo qué es lo que pasa, pero no controlo las circunstancias que lo están eh, condicionando. ¿Sí? Bueno, hay muchos ejemplos, no vamos a entrar en detalle acá porque no tenemos mucho tiempo, pero es importante que vayan viendo esas diferencias. Definiciones que ya estuvimos viendo, pero que es importante volverlas a marcar. ¿Qué es para nosotros un tratamiento? Fíjense que es un conjunto de circunstancias creado para el experimento en particular que voy a hacer en respuesta a la hipótesis de investigación. O sea, yo tengo una hipótesis, algo que quiero conocer, en función de eso creo puede ser un conjunto de circunstancias. Esto quiere decir, por ejemplo, yo voy a aplicar un fertilizante. Bueno, voy a aplicar el fertilizante, sé qué dosis voy a poner, cómo lo voy a poner en la tierra, al lado de la planta, lejos de la planta, cuánta agua le voy a poner. Todo eso es lo que para nosotros va a ser un tratamiento. Fíjense que es un conjunto de circunstancias, de varias características que voy a estar controlando para ver si eso que voy a estar probando y midiendo va a poder responder o no a la hipótesis de mi investigación. ¿Qué va a ser una unidad experimental? Algo que suele ser un problema a la hora de identificarlo en los ejercicios, y es lo primero que tienen que saber hacer, ¿sí? Esto junto con las repeticiones. Van a ver que además lo tienen en los ejercicios. Desde los primeros incisos le dice, bueno, identifique unidad experimental, tratamiento, repetición, unidad observacional. Cualquier cosa que no entiendan de acá o que hayan estado haciendo en los prácticos y no les haya quedado claro, sáquense la duda. Fíjense que la unidad experimental es una entidad física o sujeto expuesto al tratamiento, ¿sí? Es lo que definimos antes. Es una unidad que recibe un tratamiento, pero fíjense que además dice que para nosotros los tipos de ensayo que vamos a estar estudiando es que esa entidad la recibe independientemente de otras unidades. ¿Sí? Tiene que ver con esto que hemos estado hablando, que ustedes han estado chequeando en los supuestos, eso de la independencia. ¿Sí? Fíjense qué importante es acá esto. La unidad experimental es una entidad física o un sujeto que recibe un tratamiento. ¿Sí? Eso, la unidad experimental no tiene que ser por sí mismo un sujeto, puede ser un conjunto de sujetos. ¿Sí? Si lo estamos pensando en animales o en plantas. Pero todos a la vez reciben un tratamiento y lo reciben en forma independiente de otro conjunto, de otra unidad experimental. La unidad observacional es también la entidad sobre la que se realizan las mediciones. Puede ser una medición o muchas veces aprovechamos y medimos muchas cosas en un individuo. De las variables respuesta que nosotros estemos midiendo. ¿Sí? Puede corresponder al total o a parte de la unidad experimental que definimos antes. Una unidad observacional es justo donde estamos midiendo la respuesta. ¿Sí?
puede ser que la vamos a medir sobre toda la unidad experimental o sobre una parte de esa unidad experimental. ¿Qué es una repetición? Es cada una de las realizaciones independientes que implica asignar un tratamiento a una unidad experimental. ¿Sí? Estos principios los vamos a estar usando continuamente ahora cuando veamos los distintos diseños de experimentos, por eso les tienen que quedar bien claras. Entonces, una repetición no es más que una unidad experimental que recibió en forma independiente el mismo tratamiento que otra. O sea, por ejemplo, dos plantitas, a una le apliqué la dosis 1 de fertilizante, a otra le apliqué la dosis 1 de fertilizante. Cada una de esas plantas que recibió el mismo tratamiento y que lo recibió en forma independiente, o sea, no estaban juntas a la hora de asignarle, a la hora a campo de ponerle el fertilizante, no estaban juntas, sino que estaban separadas o lo recibieron en forma independiente. Vamos a ver qué implicará eso. Cada una de esas va a ser una repetición. ¿Sí? ¿Está? ¿Alguna duda de estas definiciones? Tiene que quedarle siempre muy claro cuál es el tratamiento, cuál es la unidad experimental, cuál es la unidad observacional, cuál es la repetición, cuántas repeticiones en particular. Es muy importante saber, vamos a tener. ¿Sí? ¿Están escuchando por ahí? Sí, Pablo. Bárbaro, bien. Yo cada tanto voy chequeando porque como no escucho, no sé si están o no están. Bien, entonces, una pregunta, no nos vamos a detener en esto, pero es para que la reflexionen porque suele ser de mucha importancia a la hora de hacer un ensayo, es cuántas repeticiones voy a necesitar. El número de repeticiones está influenciado básicamente por estos puntos que están acá. ¿Cuál es la varianza sigma cuadrado? O sea, ¿cuál es la variabilidad natural? ¿Sí? Acuérdense que eso es lo que nos está midiendo el error en el análisis de varianza. El tamaño de la diferencia que se quiere detectar. ¿Sí? A ver, ¿cuánto rendimiento extra yo quiero medir en mi experimento si voy a estar aplicando un fertilizante? ¿Sí? Entonces digo, bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia que a mí me interesa detectar? Porque si es mayor que esa diferencia, está buenísimo, yo voy a recomendar que pongan el fertilizante y si no, no. El nivel de significancia de la prueba es el famoso alfa o error de tipo 1, ¿sí? Esto también ya lo conocen. Y la potencia de la prueba, que es el 1 menos el beta, que era el error de tipo 2, ¿sí? Todo esto tiene que ver, porque lo que voy a estar haciendo es comparar medias, entonces entra en juego todo esto que conocemos de los test de hipótesis, ¿sí? ¿Qué variabilidad hay? ¿Qué diferencia quiero detectar? ¿Y qué tipo de error me estoy permitiendo? En el error experimental es un punto importante, lo volvemos a mencionar aquí, porque es justamente lo que nosotros vamos a querer disminuir. ¿Se acuerdan que en nuestro modelo lo que queremos es que la parte del error, ¿sí?, sea lo más chiquita posible, porque es lo que yo no sé por qué pasa, ¿sí? Yo no sé por qué la variabilidad entre las unidades continúa a pesar de que yo estoy controlando los demás factores. ¿Sí? Cuanto más chico sea ese error, mejor, porque más voy a estar sacando en mi modelo a la parte explicada. ¿Sí? Fíjense que dice que el error experimental describe la variación entre unidades experimentales tratadas de manera idéntica o independiente. O sea, esas son acuérdense lo que definimos recién, las repeticiones. Es la variabilidad natural que hay en las unidades experimentales. Principales fuentes de por qué está esa variabilidad natural. ¿Sí? Uno justamente es por variabilidad natural entre las unidades experimentales, variabilidad en la medición de la respuesta, por eso es tan importante saber de qué manera voy a medir, porque si el instrumental tiene mucha variabilidad, eso me puede estar condicionando el error. Imposibilidad de reproducir las condiciones de tratamiento con exactitud de una unidad a otra. Si yo no puedo estar replicando las mismas condiciones entre las unidades experimentales, eso me está inflando el error.
interacción de los tratamientos con las unidades experimentales por alguna causa, y cualquier otro factor externo que influya en las características medidas. O sea, hay muchas cosas que hacen a que ese error siga estando. Lo que yo siempre tengo que tratar es que sea lo menos posible, ¿sí? Por eso aquí les dice que, ¿cómo hago para controlar ese error experimental? ¿Sí? Es lo que uno tiene que estar planificando en el experimento. Bueno, a campo, y es lo más importante y es donde entra esta parte de la planificación, hay que tener mucho cuidado con cómo son las técnicas de aplicación de los tratamientos, ¿sí? No es lo mismo aplicar el fertilizante con una regadera que estar aplicándolo con el tractor, que estar aplicándolo al goleo. Fíjense que muchas de esas cuestiones prácticas, estoy mencionando unas muy simples, van a estar condicionando los errores, ¿sí? No va a ser lo mismo aplicarlo de una manera que de otra. Entonces eso lo voy a tener que tener en cuenta a la hora de diseñar. El otro punto que está puesto ahí es la selección de las unidades experimentales. Cuanto más parecidas sean las unidades experimentales, menor va a ser el error, ¿sí? Porque van a ser condiciones muy parecidas. Entonces yo voy a decir, el error no se debe a una variabilidad de las unidades experimentales, porque son todas muy parecidas, se debe a otra cosa. Eso lo voy a tener que hacer, tener mucho cuidado a campo. Cuando decimos a campo acá, acuérdense, los conceptos son amplios. A campo no significa solamente estar pensando en estar en la chacra, ¿sí? A campo para nosotros también es estar en el laboratorio, estar en la calle tomando datos, haciendo encuestas. Todo eso es trabajo a campo, ¿sí? En la oficina, ¿cómo podemos ayudar a disminuir el error experimental? Bueno, justamente haciendo un buen diseño experimental, ¿sí? Porque eso es lo que va a la parte matemática, tratar de justamente separar lo que era señal de lo que era ruido en nuestros modelos, ¿sí? ¿Cómo determino el diseño a emplear ante un experimento? ¿Sí? Algo básico que nos va a servir para todos los experimentos. Fíjense, lo que tenemos que tener en cuenta, primer paso es cuál es si hay o no hay estructura en las unidades experimentales. Vamos a ir viendo con los distintos diseños a qué nos referimos con estructura de las unidades experimentales. Pero básicamente, ¿son todas las unidades experimentales iguales o son distintas? Están aglomeradas por alguna circunstancia. Esto es lo que le estamos llamando ahí como estructura. Otro punto importante que hay que tener es, ¿hay estructura en los tratamientos? Esto, por ejemplo, quiere decir, ¿cómo voy a aplicar los tratamientos? Hay muchas dosis, hay muchos factores. Esto es lo que va a ver si los tratamientos van a ser simples o van a ser complejos. Entonces, voy a tener que tener estas dos grandes estos dos grandes puntos, la estructura de las unidades experimentales y la estructura de los tratamientos, como dos puntos a tener claros cómo los voy a implementar o qué tipo de estructura tengo en cada uno de ellos para ver qué diseño experimental voy a usar, ¿sí? Una vez que yo conozco cómo es la estructura de las unidades experimentales y cómo es la estructura de los tratamientos, lo que voy a hacer es combinarlo eso, y eso es justamente empezar a aplicar los tratamientos a las unidades experimentales. Eso lo voy a hacer a través de la aleatorización. Por eso es este punto que hemos estado charlando mucho, de que es muy importante. ¿Cómo los voy a combinar? ¿Cómo voy a aplicar los tratamientos a las unidades experimentales? Haciendo aleatorización, ¿sí? Porque eso es lo que me va a asegurar que estoy cumpliendo con la independencia. Y de esas combinaciones van a surgir los distintos diseños experimentales. Según qué estructura tenga en las unidades experimentales, según qué estructura tenga en los tratamientos y cómo los combines, es la base que determina los distintos diseños experimentales. Ahora vamos a ver esto en los 3 diseños básicos, que algunos de ustedes ya lo estuvieron viendo, así que les va a ser fácil empezar a entender los diseños. ¿Qué preguntas me puedo hacer yo para ir aclarando esta transparencia que vimos recién? Por ejemplo, ¿las unidades experimentales son homogéneas? Esto quiere decir, ¿son todas parecidas? ¿Tengo todas plantas de la misma edad, por ejemplo?
o tengo plantas jóvenes y plantas viejas. Entonces digo, ojo, ¿los tratamientos irán a responder de la misma manera en una o en otras? ¿Sí? Otra pregunta, ¿cuántos tratamientos aplico? ¿Sí? No es lo mismo tener 2 dosis, 3 dosis, 4 dosis. ¿Cómo los aplico? ¿De qué manera los voy a estar poniendo a campo? ¿Hay restricciones en la aleatorización? Fíjense que en la diapositiva anterior yo le puse que los voy a combinar en forma aleatoria. ¿Va a ser totalmente al azar o va a ser con ciertos cuidados? Van a ver, como ustedes ya conocen, por ejemplo, el diseño en bloque, ¿sí? Entonces ahí ya hay una restricción en la aleatorización. ¿Los niveles de los factores de estudio son fijos o constituyen una muestra de todos los niveles posibles del factor? Esto lo vamos a retomar al final de la unidad, porque van a ver que vamos a tener efectos fijos o efectos aleatorios. Por ahora vamos a ver todos con efectos fijos. Son todos factores que tienen niveles que a nosotros nos interesa probar. ¿Es posible que exista interacción entre los tratamientos? A la hora de aplicar los tratamientos, ¿influye uno sobre el otro? ¿Es lo mismo poner la dosis de fertilizante, no sé, 100 kilos por hectárea y ponerle 2 litros de agua o ponerle 5.000 litros de agua a la planta? Seguramente que no. Debe haber alguna cuestión. ¿O es lo mismo poner nitrógeno solo o nitrógeno y fósforo, ¿sí?, a la planta? ¿Se suman los efectos de cada uno? ¿Se potencian? ¿Se disminuyen? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué diferencia interesa detectar? Esto tiene que ver con todo lo que charlamos antes también. ¿Cuáles son los niveles de error de tipo 1 y 2 que me permito? ¿Sí? Obviamente vuelven a estar estos conceptos aquí a la hora de determinar el experimento. ¿Por qué? Porque me van a determinar cuántas repeticiones voy a necesitar. ¿Existen factores externos a controlar? ¿Los va a aplicar, por ejemplo, la misma persona al fertilizante? ¿Los van a aplicar personas distintas? ¿Las observaciones son independientes? O sea, ¿pude hacer esa aleatorización bien o no? ¿Cómo lo voy a medir la respuesta? Las observaciones que voy a ir haciendo sobre esa unidad experimental, ¿van a estar independientes o no? Van a ver que después vamos a tener casos de esto. ¿Tengo suficientes parcelas? Parcelas es otro nombre que utilizamos nosotros en diseño experimental para referirnos exclusivamente a las unidades experimentales, ¿sí? Ojo, porque acá suelen haber varios conflictos también a la hora de decir, porque nosotros cuando hablamos de parcela muchas veces no sé, nos damos idea de el cuadro de una chacra, ¿sí?, como parcela, o un pedazo de una hectárea, ¿sí? En diseño experimental, parcela es sinónimo de unidad experimental, así que ojo a la hora de estar describiendo las cosas, ¿sí? ¿Es factible combinar todos los niveles de tratamientos? Bueno, van a ver que uno puede empezar a hacer un montón de preguntas y todas estas van a condicionar qué tipo de diseño experimental podemos usar. Aquí les presentamos los diseños experimentales básicos, ¿sí? Dentro de los básicos tenemos el diseño completamente aleatorizado, que tiene las siglas esas DCA, el diseño en bloques completos aleatorizados, que es el DBCA, y después hay dos diseños experimentales básicos, que es el DCA con estructura factorial de tratamientos, que en realidad es un experimento factorial simple, o un diseño en bloques completamente aleatorizado con la estructura factorial de tratamiento. Estos son los diseños básicos que ustedes tienen que manejar en forma excelente, ¿sí?, y al toque, sin ningún cuestionamiento, ¿sí? Son los básicos que muchos de estos ustedes ya lo estuvieron trabajando desde la práctica. Hay otros diseños que se conocen como avanzados, o esta clasificación va a variar según el libro que estén viendo. Dentro de estos, el diseño en parcelas divididas, o en inglés se llaman split plot, está puesto ahí porque muchas veces van a ver que en los libros aparecen directamente como diseños split plot. Split plot quiere decir parcela dividida, ¿sí? Este diseño lo vamos a ver nosotros. Y es un diseño que suele utilizarse mucho en cuestiones de campo, ¿sí?, ya sea campo, en el campo propiamente dicho o en laboratorio.
van a ver que tiene mucha aplicación para nosotros en agronomía. ¿Sí? Estos son entonces los diseños que vamos a ver, todos estos básicos y el diseño en parcelas divididas. ¿Sí? Después hay otros diseños clásicos, que es el diseño en cuadrado latino, el diseño grecolatino, diseños jerárquicos, ¿sí? Que tiene factores anidados, diseños con factores aleatorios, que tiene que ver con lo que yo les decía antes, si eran fijos o aleatorios, diseños con factores mixtos, o sea, tienen mezcla de factores fijos y aleatorios, y otros montones de diseños experimentales que suelen ser específicos de distintas ramas de la ciencia, de distintas profesiones, ¿sí? Por ejemplo, rotaciones de cultivos es un diseño experimental avanzado porque requiere mucho cuidado en cómo se planifica la rotación de los cultivos. ¿Por qué? Porque el cultivo que pongo este año puede estar influenciando la respuesta de cuál es el cultivo que voy a poner el año que viene o en invierno versus verano, etc. ¿Sí? Entonces hay que planificar muy bien quién va primero de quién va después de quién, cuántas veces. Y eso, por ejemplo, es específico de lo que es cultivos, por ejemplo, de forrajeras. ¿Sí? En análisis de alimentos hay montones de diseños experimentales, por ejemplo, de cómo se hace la degustación, ¿sí? Cómo se hacen experimentos para ver en frigoríficos el frío que hay que aplicar y demás. Bueno, hay montones de diseños que son específicos. ¿Sí? Nosotros no nos vamos a ver, obviamente, ninguno de estos. Vamos a ver, en este curso a ver los básicos, vamos a ver el diseño en parcelas divididas, que son diseños básicos que se aplican a muchas de las circunstancias. Vamos después a charlar algo sobre estos diseños que son avanzados, como para que una vez que conozcan lo básico puedan ver cómo uno puede seguir trabajando con diseños más complejos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, arrancamos ahora con el primer diseño. Bien, vamos a ver entonces el DCA, que es el diseño completamente aleatorizado. La asignación de los tratamientos es completamente al azar. Esto es lo que pasa en un DCA. ¿Sí? Entonces, veamos cuál es la estructura de las parcelas y de los tratamientos en un DCA. ¿Sí? Fíjense, este es un DCA donde tenemos parcelas y tratamientos. Acuérdense que son las dos estructuras que necesitamos tener claro para implementar en el diseño. Fíjense, lo primero que nos dice es, aquí tenemos nuestras parcelas, en este caso tenemos esos rectángulos que están ahí que van a estar simbolizando ¿a qué cosa? Las parcelas, acuérdense que yo les mencioné antes, son las unidades experimentales. ¿Sí? Ojo, no parcela aquí no significa pedazo de tierra. ¿Sí? Puede ser o no. ¿Sí? Un pedazo de tierra, una unidad experimental. Acá tenemos cada uno de estos rectángulos como una parcela o una unidad experimental. En este caso tenemos 3 por 4, tenemos 12 unidades experimentales. Y lo que estamos simbolizando con esto de que todas sean del mismo color, en este caso marrón, está simbolizando que son todas homogéneas, son todas igualitas. ¿Sí? Todas iguales. O sea, por ejemplo, podríamos asociarlo a que tienen el mismo tipo de suelo. ¿Sí? Son exactamente iguales. No hay ningún problema de salinidad, no hay ningún problema de que tenga más materia orgánica en un lado que en otro. Son parcelas homogéneas. ¿Sí? Por otro lado tenemos los tratamientos. Y en este caso lo que tenemos son variedades. ¿Sí? Tenemos variedades, la variedad 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces hay un factor que es el factor variedad que nosotros queremos analizar. Supónganse que son 4 variedades de lechuga que queremos probar y las vamos a probar en esas parcelas. ¿Sí? ¿Cuántas repeticiones tenemos acá? ¿Cuántos tratamientos? ¿Cuántos niveles? Tenemos un factor que, por ejemplo, lo podemos llamar factor variedad. ¿Cuántos niveles tiene ese factor? Tiene 4, que es B1, B2, B3 y B4. ¿Sí?
¿Cuántas repeticiones tenemos? Fíjense que tenemos 3 repeticiones, porque hay 3 unidades experimentales que van a recibir el mismo tratamiento. B1 acá, B1 acá y B1 acá. ¿Sí? Estos son los papelitos que nosotros estamos esquematizando acá como que podríamos en una bolsa y que ahora le vamos a tener que asignar a cada una de las parcelas. ¿Cómo lo vamos a asignar? En forma, ¿se acuerdan que dijimos aleatoria? Acá es completamente al azar, ¿sí? No hay ninguna restricción. Entonces lo que estamos haciendo básicamente es, como si esto lo estuviéramos todos mezclados en una bolsa, agarramos uno y decimos, bueno, la variedad 1 se va a sembrar acá. Sacamos otro papel, la siguiente variedad se va a poner acá. Otro papel lo va acá y así sucesivamente. Hasta que pongamos, le asignemos a cada una de las unidades experimentales qué variedad le toca, qué tratamiento le toca. ¿Sí? Y eso es lo que estamos teniendo ahí. Por ejemplo, en la primera, ¿sí?, le tocó la variedad 2. ¿Sí? Si eso lo repetimos para todos, lo que vamos a tener es que vamos a lograr a todas las unidades experimentales de nuestra parcela, asignarle lo que decíamos nuestros tratamientos. Fíjense que acá quedó. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la variedad 1, tocó en la primer parcela que tenemos acá, la primera unidad experimental. Que esto habrá que definir qué tamaño tiene. ¿Sí? Son cuestiones sumamente importantes a la hora de definirlo. Eso va a depender de cuánto material tengamos. ¿Sí? Estos son invernaderos, son surcos, son hectáreas. ¿Sí? Todo eso hay que definir. B1, a esta le tocó B2 y a esta le volvió a tocar B1, a esta B3, a esta B2 otra vez, a esta B4 y fue totalmente al azar. ¿Sí? Por ejemplo, no me importa que acá tenga B2 y acá le volvió a tocar B2 y está al lado, ¿sí? Porque no hay ninguna restricción, no hay nada que me diga que no pueda pasar eso, porque las unidades experimentales son homogéneas. ¿Sí? Y cada una de cada una de estas parcelas que recibió un mismo tratamiento, por ejemplo, esta B1 con esta B1 y esta B1, son repeticiones de un mismo nivel de tratamiento. ¿Sí? ¿Cuántas repeticiones tenemos por cada uno de los tratamientos? 3. ¿Sí? Que son estos 3 que lo veíamos fácilmente acá. ¿Está? Esto es lo que es un diseño completamente al azar. Tenemos parcelas, tenemos unidades experimentales que son homogéneas. Le asignamos en forma totalmente al azar, por eso el nombre del diseño, qué tratamiento le toca. ¿Sí? Algunos ejemplos, por ejemplo, tenemos evaluación de tipos de dietas de engorde, ¿sí?, donde acá tendríamos eh, las unidades experimentales podrían ser, no sé, vacas, ¿sí?, y a cada vaca le vamos a asignar una dieta. ¿Sí? Entonces cada vaca va a estar bajo un régimen alimentario distinto. Screening de dosis de un insecticida, dosis de fertilizante en manzanos, crecimientos de colonias de bacterias en diferentes medios de cultivo. ¿Sí? Ustedes lo que van a tener que hacer acá es pensar. Pablo, Sí, ahí en el primer ejemplo que diste, sí. ahí la vaca, el animal, sería la unidad experimental. Bien, exacto. Eso va a depender mucho del contexto de cómo estoy aplicando el ensayo. Yo podría ¿Y cómo hacer. te aseguras que sean iguales ahí? Ah, bien, perfecto. Ese es un tema. Por eso hay que tener muy claro, por ejemplo, ¿se acuerdan que una de las limitantes era cuántos recursos tengo? Entonces voy a tener que tener cuántas vacas tengo disponibles. ¿Sí? ¿Tengo 10 vacas nada más o tengo 300 vacas? ¿Sí? ¿Cómo les voy a dar de Está comer? bien. Es un tema importante. Porque lo que me está diciendo el diseño experimental es que le tengo que dar en forma independiente la comida, en este caso que es el tratamiento, a cada una de las unidades experimentales. Entonces, tengo un lugar donde yo puedo individualmente darle de comer a cada vaca y después voy a medir cada vaca qué respuesta tuvo. O eso es imposible y lo que voy a decir, bueno, no, lo que yo hago es, entran 10 vacas juntas a un corral y les doy de comer a las 10 juntas, porque no tengo manera de que entren de a una y darles de comer de a una. Entonces, ojo, ahí la unidad experimental no va a ser una vaca, sino la unidad experimental van a ser 10 vacas. ¿Sí? El conjunto de 10 vacas que reciben la misma dieta, en ese caso va a ser la unidad experimental. ¿Sí? Entonces, muy bien la pregunta porque eso es lo que tienen que empezar a pensar. ¿Sí? Con esto de,
quién es la unidad experimental, cómo le asigno el tratamiento. Eso me está definiendo justamente muchos de estas conceptos que estuvimos viendo antes. ¿Sí? ¿Y cuál es la unidad observacional? Si en mi experimento yo le estoy dando la dieta a una vaca, es bastante fácil. La unidad observacional también es la vaca, ¿sí? Porque se lo voy a medir a la vaca sola. Ahora, yo puedo tener un caso donde la unidad experimental sean las 10 vacas, porque les doy de comer a las 10 a la vez, pero la unidad experimental puede ser, bueno, a ver, voy a medir el peso de las 10 vacas y lo puedo hacer. Entonces, y una por una después lo puedo medir. Entonces, la unidad observacional va a ser cada una de las vacas. La unidad experimental siguen siendo las 10 vacas a la vez, ojo. O me dice, no, mira, yo no puedo medirla de a una, pero sí tengo un lugar por donde pasan las 10 a la vez y las mido a las 10 a la vez. Bueno, entonces en ese caso la unidad experimental son las 10 vacas a la vez. O puedo decir, bueno, a ver, lo único que yo podría hacer, medirle a las 10 vacas es mucho trabajo, no tengo gente, esto me va a llevar un montón de tiempo. Lo que voy a hacer es, de esas 10 vacas que tienen que comer juntas, voy a medir solamente a 2 de esas vacas. ¿Sí? Entonces, la unidad experimental son las 10 vacas, la unidad observacional son 2 vacas. ¿Sí? Entonces, fíjense que pueden haber muchas combinaciones y por eso del problema, si ustedes tienen el problema, hay que empezar a identificar eso y si ustedes tienen que planificar el problema, tienen que tenerlo en cuenta a la hora de decir, a ver, ¿qué voy a medir? ¿Qué quiero ver? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Sí? ¿Bien? ¿Quedó? ¿Alguna otra duda al respecto de eso? Sí, sí, ahí entendí. Bien, es lo que tienen que ir ejercitando en cada uno de los problemas que están haciendo, identificar esas cosas, ¿sí? Que por ahí ya lo han estado viendo, pero ahora pueden volver a retomarlo, tenerlo con más eh, teoría encima que estamos viendo y identificarlo y tenerlo más claro, ¿sí? Y van a ver que los últimos problemas que ustedes tienen en la guía son justamente más amplios, donde ustedes tienen que de entrada ver todo eso. ¿Alguna otra duda de los ejemplos? Pasamos a ver cuál es el modelo lineal asociado a ese diseño completamente aleatorizado. Fíjense que es el modelo básico que hemos estado trabajando. ¿Sí? Fíjense que dice I sub ij, que es la variable respuesta, es igual a la media general más el efecto de tratamiento más el error, donde el error sé que son independientes, idénticamente distribuidos, con distribución normal, media cero y varianza común sigma cuadrado. ¿Sí? Todo esto es el modelo. ¿Sí? Cuando ustedes en los incisos les piden identificar cada una de las partes, esto es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Y sub ij es la jésima observación del iésimo tratamiento. Yo acá en esta diapositiva lo tienen en términos generales, porque lo estamos viendo en términos generales. Ustedes tienen que escribir esto en función de su problema, ¿sí? Por ejemplo, si estamos con las vacas, va a ser A, es la jésima vaca del iésimo, de la iésima dieta, ¿sí? Es lo que ustedes tienen que reemplazar acá. Si ustedes en un modelo escriben esto, les vamos a poner que está mal, porque esto es copiar y pegar y exponerlo sin pensar cuál es el problema en sí mismo. Siempre lo tienen que escribir todos los términos en función del problema que están analizando. ¿Sí? Acá están en términos generales. Ustedes tienen que reemplazar y ver quién es la observación, quién es el tratamiento. La mu es fácil porque esa siempre va a ser igual, es la media general. Tau sub i es el efecto del iésimo nivel de tratamiento con i igual 1, 2 hasta a para simbolizar el último nivel que tengamos. Ustedes van a tener que poner efecto del iésimo nivel de dieta. ¿Sí? Con i igual, lo pueden poner en números si le ayuda, sobre todo cuando tengan muchos. Y si no, va a ser, bueno, la dieta 1 es 50% de alfalfa, 75% de alfalfa, 100% de alfalfa, por poner niveles, ¿sí? O distintos forrajes, lo que sea, ¿sí? Distintos niveles de proteínas, lo que sea respecto de su problema. Y por último siempre tenemos el error, que es el error aleatorio, en este caso para la jésima observación del iésimo nivel de tratamiento, con j igual 1, 2 hasta r. ¿Sí? Fíjense que acá r simboliza ¿qué cosa? La repetición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser
el conjunto de unidades experimentales que reciben el mismo tratamiento. Por eso va a ser desde 1 hasta R la cantidad de repeticiones que tengamos. En el caso anterior, I iba de 1 a 4, era variedad 1, 2, 3 y 4. Y J era de 1 a 3. ¿Sí? Y acuérdense, para chequear en los términos del modelo, porque muchas veces con los subíndices empieza uno a hacerse matete, la multiplicación de todos los subíndices nos tiene que dar la cantidad de unidades experimentales que tengamos. En este caso, para el ejemplo que estuvimos viendo antes, I es igual a 4, J es igual a 3, 4 por 3, 12. Son 12 las unidades experimentales que teníamos, ¿sí? Y les tiene que dar, si no, si le falta algo es o que se están olvidando un subíndice o que le están poniendo de más, si le da de más. ¿Sí? Eso suele ser, que a veces, bueno, le ponemos I, J, K, L por las dudas porque algo es, pero estoy mareado en el modelo y le empiezo a poner índice o no le pongo, ¿sí? Entonces una manera de chequear bien que uno está describiendo bien el modelo es estar fijándose que, como ustedes saben, asocienlo con lo que están haciendo en el software, ¿sí? Estas son la cantidad de datos, la cantidad de filas que ustedes van a tener en su archivo, ¿sí? Tiene que, al multiplicar todos los subíndices, darle ese mismo valor. ¿Bien? ¿Cuáles son las hipótesis que tenemos asociadas acá? Que ustedes esto no es más que la tabla de análisis de la varianza que ya hemos estado viendo en las semanas anteriores. Fíjense, la hipótesis nula para este caso es que mu1 es igual a mu2 es igual a mu-i, simbolizando a cualquiera, hasta la última, la mu-k que tengamos, que es igual a la mu general. ¿Sí? O sea, esto era, acuérdense que todas las medias son iguales. Versus la alternativa, que era muy importante fijarse acá, que al menos una mu sub i es distinta. ¿Sí? Ojo, ¿sí? No es que nos dice que todas son distintas. Hay una que es distinta, estamos reforzando lo que vimos en la clase pasada, y después buscaremos cuál es. O equivalentemente tenemos esta expresión, que la H0 nos dice tau sub i, fíjense que acá es los efectos. Los efectos de tratamiento son igual a 0 para todos los i. Esto es lo que me decía, acuérdense que los efectos de tratamiento, los tau sub i, era cuánto se separa de la media general. Ojo, ¿sí? Porque a veces esto lo escriben mal, ¿sí? Por ejemplo, en el video que hicieron el otro día los chicos, que está excelente, yo les puse ahí, está muy bien, hay algunos errorcitos de eso, en los que tienen que empezar a cuidarse, ¿sí? Creo que pusieron que los tau sub i es igual a un tau o algo así, ¿no? No me acuerdo, pero hay que chequear ahí, tengan cuidado, porque hay que ser específico en eso, ¿no? Los tau sub i son iguales a 0 o todas las medias son iguales. ¿Sí? No mezclemos una cosa con la otra. Versus la alternativa que alguno de los tau es distinto de 0. Quiere decir que alguno de los tau se alejan de la media general. ¿Sí? Son dos formas distintas de poner. Si se empiezan a mezclar, bueno, utilicen ustedes una sola. ¿Sí? Ustedes obviamente tienen que saber las dos porque a veces lo podemos preguntar de una manera u otra para ver si lo entienden. ¿Sí? Pero traten de diferenciarlo bien. Y acá está puesto en palabras que es no hay efecto de tratamiento o las medias de todos los tratamientos son iguales versus al menos una de las medias de los tratamientos es distinta. Eso lo vamos a construir en una tabla de análisis de la varianza, ¿sí? No me voy a detener en esto porque ya hemos visto ampliamente qué es lo que hace la tabla de análisis de la varianza, pero vamos a tener básicamente el tratamiento, el error, vamos a construir con sus grados de libertad, la suma de cuadrados, vamos a construir los cuadrados medios. Acá está reforzado para acordarse cuál era la esperanza en los cuadrados medios, por eso hacíamos la prueba F. Y vamos a tener o valores críticos cuando lo hacemos a mano, o un valor de P, que es lo que ustedes le está reportando el software, ¿sí? Para ver si hay o no efecto de tratamiento, ¿sí? No me detengo en la tabla de lo que construye la ANOVA, porque eso ya lo estamos viendo antes. Bueno, acá tenemos el ejemplo también que por ahí que estuvimos charlando recién. Se quiere evaluar el efecto de 5 tipos de aditivos alimenticios en la producción de leche en vacas que reciben igual dieta. ¿Sí? Este es un ejemplo típico que nosotros le podemos preguntar, ¿sí? Por ejemplo, en un examen. Entonces piénsenlo ustedes. Ahora es difícil de interactuar, pero algo justamente Mercedes recién preguntó muy bien. Tienen que cuestionarte eso, todo eso. Tenemos 5 tipos de aditivos, ¿cómo se los voy a dar? ¿Todas juntas, separadas?
Entonces empezar a pensar, bueno, a ver, ¿quién va a ser la unidad experimental? ¿Quién va a ser la unidad observacional? ¿Cómo les voy a dar de comer? ¿Sí? ¿Van a ser todas juntas? Todo eso tiene que ver un sorteo que tiene que estar puesto ahí para asignarlo. Y todo eso es una complicación que hay que planificar. ¿Sí? Por eso esto que dijimos al principio de tener mucho cuidado de cómo se planifican las cosas. ¿Sí? ¿Alguna duda general del diseño completamente aleatorizado? Seguimos entonces ahora con el siguiente diseño que ustedes ya estuvieron viendo también en la práctica, que es el DBCA. Es el diseño en bloques completos aleatorizados. Esto quiere decir que vamos a tener alguna estructura en particular, ¿sí? Hay que controlarla, esa estructura es lo que les dice ahí, como que hay una fuente de variación a controlar en las unidades experimentales, ¿sí? La asignación de los tratamientos tiene algún problema, no se puede aleatorizar completamente como en el ejemplo anterior, ¿sí? Vamos a ver ese caso. La palabra completos en este diseño quiere decir que todos los tratamientos van a estar en cada uno de los bloques, ¿sí? Porque hay diseños en bloques incompletos también, ¿sí? Cuando los diseños suelen ser muy grandes y uno no puede repetir todos los tratamientos en un bloque, ahí se utilizan en muchos tipos de experimentos en agricultura los diseños en bloques incompletos, ¿sí? Cuando uno está comparando muchas variedades y demás y tiene que tener cuidado con eso. Nosotros no nos metemos con eso, es solamente para que entiendan por qué se llama completos. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para ver cómo es un diseño? Es ver qué pasa con sus parcelas, qué pasa con sus tratamientos. Acuérdense, cuando decimos qué pasa con sus parcelas, es qué pasa con sus unidades experimentales. Fíjense que ahora lo vamos a estar simbolizando de esta manera. Tenemos otra vez 12 unidades experimentales, como teníamos en el ejemplo anterior, pero lo que tenemos son 3 colores distintos. Esto está representando que las unidades experimentales tienen algo que las hace diferentes. Algunas son marrones más oscuras, otras son marrones más claritas, ¿sí? Si lo queremos asociar con suelos, ¿sí? Supongamos que son suelos que tienen distinto nivel de materia orgánica y eso puede estar condicionando la respuesta o no. Eso también es algo que hay que tener en cuenta cuando uno lo está diseñando, ¿sí? Si me está condicionando la respuesta, ojo, voy a tener que bloquear, se llama. Voy a tener que hacer bloques. Ahora, si eso no importa para lo que yo voy a medir, digo, está bien, varía la materia orgánica, pero no es algo que va a estar condicionando la respuesta que yo voy a medir. Por eso es tan importante todos esos puntos que vimos al principio. ¿Qué voy a medir? ¿Cómo lo voy a medir? Bueno, acá suponemos que el nivel de materia orgánica es importante. O sea que no podemos aleatorizar y asignar cualquier cosa en cualquier lado. ¿Por qué? Porque supónganse que nosotros aleatorizamos y nos caen toda la variedad 1 acá. O 3 de la variedad 1 acá, que son las 3 repeticiones que tenemos. ¿Sí? Acá mayoritariamente variedad 2, acá variedad 3 y la variedad 4 queda repartida. Después nosotros cuando midamos el rendimiento que tienen esas variedades de lechuga, vamos a saber si el mayor rendimiento se debe a que la variedad de lechuga rinde más o si a que fue sembrada en parcelas donde tenía mayor materia orgánica y eso hizo que la planta creciera más. Entonces, fíjense que ahí hay un problema con las unidades experimentales. No son homogéneas, son heterogéneas. ¿Cómo voy a controlar ese problema? Con un diseño en bloques. Entonces, los tratamientos por ahora no los vamos a cambiar. Tenemos los mismos que teníamos al principio, variedad 1, 2, 3 y 4. Pero en la aleatorización voy a tener que tener cuidado. En el diseño en bloques completos, el diseño completamente aleatorizado que vimos antes, yo asignaba los papelitos a cada una de las unidades experimentales sin problema. Ahora me dice, ojo, va a ser la aleatorización, pero por bloques. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que asegurarme es que en un mismo bloque estén las 4 variedades en el caso de lechuga que quiero probar. ¿Por qué? Porque al tener las 4 repartidas en las 3 condiciones de suelo, yo voy a poder separar el ruido que me
ocasiona los tipos de suelos distintos. Y voy a separar, ver qué se debe al tipo de suelo y qué se debe a la variedad. ¿Sí? Lo voy a tener controlado, lo voy a descontar del ruido. Y voy a poder echar luz solamente a qué importantes son las variedades y no al tipo de suelo. Entonces, la aleatorización es restringida. Lo hago por bloques. Entonces, lo que voy a hacer es voy a agarrar un bloque, ¿sí?, con sus 4 parcelas, y dentro de ese bloque sí voy a sortear. ¿Sí? Ahí sí está la parte de asegurarse la independencia con la aleatorización. Entonces, una vez que separé ese bloque, le asigné al azar los 4 tratamientos y lo hago lo mismo con los diferentes bloques. ¿Sí? Entonces voy a tener finalmente una estructura de este tipo. Voy a tener un diseño en bloques completos aleatorizados. Fíjense que en cada uno de los bloques tengo la variedad 1, la 2, la 3 y la 4. Y acá también la 1, la 2, la 3 y la 4. La 1, la 2, la 3 y la 4. Dentro de cada bloque aleatorizo. ¿Está? Esa es la diferencia de este diseño con el anterior. Ejemplos. Evaluación de fertilizantes en distintas condiciones de riego. ¿Sí? Fíjense que si tenemos distintas condiciones de riego, puede ser un factor que esté influyendo. Entonces yo lo puedo controlar. Digo, bueno, a ver, voy a evaluar el fertilizante, pero con dotaciones distintas. ¿Sí? ¿Tienen un ejemplo de eso ustedes? Rendimiento de frutales afectados por sombra en una alameda. ¿Sí? En un cuadro de manzanas, por ejemplo, si ustedes tienen la alameda y hay plantas que están sobre la cabecera que da cerca de la alameda, están mucho más sombreadas que las que están más lejos. ¿Sí? Entonces, si yo voy a estar evaluando una hormona, si voy a estar evaluando un fertilizante, puede ser que esa condición esté afectando a las plantas y no el factor en sí mismo que yo quiero controlar. Entonces, ojo, lo voy a tener que tener en cuenta. ¿Sí? Errores de medición de la presión de frutos efectuado por distintos operarios. Fíjense que acá los bloques van a ser las personas, porque las personas pueden tener, no sé, distinto entrenamiento en cómo miden, ¿sí?, la firmeza de los frutos. ¿Sí? Entonces, puede ser que eso esté influyendo en las medidas. Entonces, yo lo que podría hacer es bloquear por personas. ¿Sí? Entonces yo sé, bueno, estos son expertos, estos son intermedios, estos no tienen ninguna experiencia. ¿Sí? Entonces voy a estar teniendo en cuenta ese efecto. Otro ejemplo acá, evaluación de la ganancia de peso de diferentes dietas en cerdos provenientes de distintas madres. ¿Sí? Fíjense que quizás aquí las madres pueden ser un bloque. ¿Por qué? Porque las madres pueden tener genética distinta, ¿sí?, o condiciones corporales distintas que hacen que los cerdos vengan con una genética distinta o una condición inicial diferente que hace que ganen más peso o menos peso, pero en función de su madre y no en función de la dieta que están recibiendo. ¿Sí? Fíjense que uno puede empezar a tener muchas condiciones, muchos ejemplos donde lo que tenemos son situaciones de bloqueo. ¿Sí? ¿Cuál es el modelo lineal que vamos a tener asociado a un diseño en bloques? Fíjense que al modelo que teníamos antes, que teníamos mu más alfa más el error, o sea, el alfa antes lo teníamos simbolizado como tau, porque es solamente un tratamiento. En este caso lo separamos, tenemos alfa y tenemos beta. ¿Sí? Y bueno, y las condiciones que siempre tenemos de los errores. Entonces aquí lo tenemos expresado, tenemos lo mismo para I sub ij, tenemos la media general, y ahora sí tenemos alfa, que es el efecto del iésimo tratamiento, nada más. ¿Sí? Pero tenemos a beta que aparece acá, y es el efecto del jésimo bloque. ¿Sí? Entonces, en nuestro modelo aparece este término que lo que hace es descontar del error la variabilidad que se deba al efecto bloque, al efecto tipo de suelo, por ejemplo, en el ejemplo que estuvimos viendo recién. ¿Sí? Y lo va a separar de ahí, lo va a descontar del error. Y después tenemos E sub ij, ¿sí?, el error. Este modelo
lo que está haciendo, fíjense que lo que le aparece aquí en la nota, considera que el efecto de tratamiento y el bloque son aditivos, ¿sí? Tienen la suma nada más acá, versus después vamos a ver modelos donde lo que tenemos es interacción. Cuando son aditivos, fíjense que además está haciendo implícitamente un supuesto más este modelo, que me dice que la relación de los tratamientos se mantiene de la misma forma en todos los bloques, porque es aditivo. ¿Sí? Sí. En el ejemplo que vimos recién, la variedad 3 es la variedad que más produce en las condiciones de mucha materia orgánica, ¿sí? El bloque que era marrón oscuro, también va a ser la variedad que más produce en el bloque que era intermedio y en el bloque más clarito. Y la variedad que menos produzca y todo el orden que lleva los tratamientos en cada uno de los bloques se mantiene. ¿Sí? Eso es muy importante acá. Fíjense que esto uno lo está asumiendo implícitamente acá. Me dice, hay aditividad bloque-tratamiento, se llama así. Hay que asumir que eso es cierto y saberlo de antemano del fenómeno que uno está estudiando. Esto quiere decir, la materia orgánica afecta el rendimiento de las variedades de lechuga, pero las afecta a todas de la misma manera. Todas van subiendo o todas van bajando, pero el ranking de las variedades se mantiene igual. ¿Sí? Y eso muchas veces no es así. Hay una interacción, hay una variedad que se comporta mejor cuando tiene más materia orgánica que cuando tiene menos. Y si estamos en esa situación donde suponemos que esos factores interactúan, ojo que este modelo no nos sirve. No podemos planificar un diseño en bloques. Tenemos que trabajarlo de otra manera, ¿sí? Con los que vamos a ver después. ¿Sí? Entonces, en un diseño en bloques es muy útil para homogeneizar la situación en que las unidades experimentales son distintas, son heterogéneas, pero ojo que asume aditividad bloque-tratamiento. ¿Sí? Eso en la práctica tiene mucha implicancia. ¿Sí? Hay que conocer lo que uno está midiendo, el fenómeno que uno está viendo. ¿Sí? Hipótesis que están asociadas a ese modelo. Estas son las hipótesis generales respecto de los tratamientos, mu1 igual a mu2, mu igual a mu, todo lo mismo que hemos visto antes, versus que alguna es distinta, o equivalentemente para los efectos de los tau, no los voy a ver nuevamente, en palabras, es lo mismo que dijimos antes. Y acá hay una pregunta que dice, ¿no hay hipótesis sobre los bloques? Porque uno lo que podría hacer acá es hipótesis sobre los bloques, porque uno está haciendo una hipótesis sobre los tratamientos, pero si ahora también apareció un bloque, ¿no puedo hacer alguna hipótesis sobre los bloques? Bueno, nosotros no vamos a hacer hipótesis sobre los bloques, ¿sí? Hipótesis como estas que estamos viendo acá de comparar efectos fijos. Van a ver que en la literatura tradicional hay algunos libros que dicen que hacen hipótesis sobre los bloques, otras que no. Va a ser importante sí que evaluemos si vale la pena o no hacer bloques, eso también lo estuvieron viendo en la práctica, pero nosotros no vamos a responder, no vamos a plantear una hipótesis y a responder una hipótesis sobre los bloques. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la visión más moderna es justamente que los bloques son una muestra, ¿sí? Y es un efecto aleatorio y no nos vamos a meter con eso. ¿Sí? Por ahora ustedes sepan que solamente hacemos hipótesis sobre los factores fijos que nosotros queremos evaluar. Los bloques no los evaluamos. ¿Sí? Asumimos todo lo que va a estar pasando con los bloques. Ahí tenemos la tabla de análisis de la varianza. Va a estar en una tablita de ANOVA de un bloque, van a tener el factor A, van a tener el bloque y el error. Se construye de forma similar a lo que ya estuvimos viendo. Y van a hacer hipótesis solamente sobre este factor, sobre esto no. ¿Sí? Uno lo puede construir, es más, se los va a dar la tabla y demás, pero ya habrán charlado que esto solamente lo pueden tener como idea de si era importante o no, pero no vamos a hacer una conclusión en función de eso. ¿Sí? Sí en función del factor que estamos estudiando. ¿Sí? Y acá, bueno, esto era un factor de corrección cuando se hacía a mano, pero nada. Por último, aquí tienen un ejemplo donde dice se evalúan 3 fertilizantes nitrogenados, urea, nitrato de amonio, nitrato de calcio, en una parcela donde las plantas reciben distinta cantidad de agua debido al sistema de riego. O sea, tienen el canal que viene acá, ¿sí? Y después de ahí
salen los surcos, ¿sí? Donde se van a estar regando el cultivo. No sé qué cultivo era. Tenemos, fíjense, estos bloques, bloque 1, 2, 3, 4 y 5, con distintas situaciones de riego. Asumimos que no hay interacción fertilizante-bloque, en este caso. Y fíjense qué es lo que pasa acá. ¿Cuántos bloques tenemos? Tenemos 5 bloques. Y en cada uno de los bloques tenemos los 3 tratamientos, o sea, los 3 fertilizantes, T1, T2, T3. T3, T1, T2. Están sorteados al azar dentro de cada uno de esos bloques. ¿Sí? Y fíjense que un concepto que muchas veces van a ver en los libros que está puesto, que es que los bloques se hacen perpendicular al factor que uno quiere controlar. Acá el factor que está influyendo es el riego. El riego viene en esta dirección, ¿sí? La dirección que está aquí en la flecha roja, ¿sí? Va en esta dirección. Entonces los bloques justamente tienen que hacerse perpendicular a ese sentido que uno quiere bloquear. ¿Por qué? Porque lo que vamos a lograr con los bloques es que las situaciones dentro de cada uno de los bloques sean lo más homogénea posible y que difieran de un bloque a otro. Estos reciben menos agua, estos reciben más agua, pero todos estas tres unidades experimentales que están en el fondo van a recibir una cantidad de agua similar. Y estos que están acá en la cabecera, otro similar. ¿Sí? Entonces, muchas veces van a hablar de que decimos que el sentido es ortogonal. Puede ser físicamente, como en este caso, o cuando el bloque es otra cosa, lo que vamos a estar bloqueando las situaciones generales similares para cada uno de los bloques. ¿Sí? También ya hicieron en la práctica una medida de eficiencia del diseño en bloques. No me voy a detener con esto acá tienen las fórmulas para que lo vean, o lo pueden charlar en consultas o en la práctica nuevamente. ¿Sí? Es una medida, ¿esto para qué nos sirve? Para ver si nosotros diseñamos en bloques, no sabíamos qué pasaba y dijimos, tenemos cuidado, vamos a tener cuidado con el riego porque no sé, puede ser que sea un factor importante a tener en cuenta. Entonces bloqueo y después digo, bueno, al final no pareció importante. Bueno, yo puedo medir eficiencias y programar el año que viene o en otra temporada un diseño completamente autorizado en vez de un diseño en bloque. ¿Sí? Eso va a depender de muchas cosas, pero una forma es medir eficiencia, es decir, ¿es más eficiente, disminuye el error si lo hago por bloques o no? Y bueno, estas son distintas medidas que tenemos para medir esa eficiencia. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Hay alguien por ahí? ¿Se durmieron? Se va entendiendo, sí, ¿Se sí. va entendiendo? Sí. ¿Mm? Hay que ir haciendo el ejercicio de ir pensando cada una de las situaciones que ya hayan visto, o situaciones que ustedes empiezan a discutir y decir, yo lo haría. Hay muchas veces que no hay una sola manera de hacerlo. Uno puede decir, no, yo lo haría de esta manera. Bueno, yo lo haría de esta. Y es lo que pasa muchas veces en los exámenes. ¿Sí? Ustedes tienen que proponer por qué. Si las propuestas de ustedes se condicen con lo que se está haciendo a campo, bárbaro. Puede haber más de una manera de hacerlo. Sí, alguien quería hacer una pregunta. Sí, en la eficiencia. Sí. El DBCA va en el numerador y el DCA en el denominador, ¿sería? Claro, arriba, en el 7,17 que tenemos aquí, fíjate que este viene del DCA, ¿sí? Porque siempre va a ser más grande ese valor. Mientras que el diseño en bloque siempre, o tendemos a que siempre sea el cuadrado medio más chico, porque el error va a ser más chico. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces este es más eficiente que este? ¿Sí? ¿Por qué este siempre es más chico? ¿Sí? El diseño en bloques. Porque hay una parte, fíjense que acá esta es la tabla de análisis de la varianza de un DCA. En el DCA, O sea, el valor me refiero. Claro, en el DCA, este valor, justamente,
fíjense que se creció respecto de este, ¿sí? Acuérdense que la suma de cuadrados de los grados de libertad es lo que es aditivo y después hago el cociente, ¿sí? Fíjense que este 64 que tenemos acá no es más que 22 más 42, ¿sí? En un diseño completamente aleatorizado, ¿sí? Si nosotros hubiéramos hecho el experimento bajo un DCA, el error es más grande. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ejemplo que vimos recién, y no tuvo en cuenta que los bloques tenían condiciones diferenciales, ¿sí? Y eso podía estar influyendo en la respuesta. Si yo lo hubiera hecho bajo un DBCA, tendría esta situación y dice, justamente, fíjese que acá usted, cuando lo diseñó en bloques, a los 64 que tenía antes, le descontó un montón. Fíjense que le descontó 42. Esa variabilidad de 42 no se debía a la variedad, por ejemplo, en el ejemplo que estuvimos viendo recién, sino que se debía a situaciones de suelo distintas y eso lo separó, lo logró sacar del error, ¿sí? Entonces lo que comparamos en la eficiencia es el error, cuánto cambió uno versus el otro. Y eso es una medida, hay medidas más complejas de cómo medir la eficiencia. Es una idea de decir, bueno, a ver, en este caso el DBCA fue un 94% más eficiente que el DCA. ¿Sí? Es una relación entre estos dos valores. ¿Sí? Es una medida orientativa, ¿sí? No le den mucha bolilla a esto, ¿sí? Es solamente orientativo. ¿Sí? Es para saber si realmente es muy grande uno versus el otro, y que eso también lo van a ver en el valor de la F. Y acá yo les dije que esto lo vamos a ver solamente en forma intuitiva, informativa, no como para responder o no una hipótesis, ¿sí? Eso le está dando una idea de si es importante o no el bloqueo. Fíjense que acá el da 0,07, está cerca del 0,05, o sea que es bastante importante acá. Fíjense que fue un 94%. ¿Sí? Si este valor hubiera sido 0,8, seguramente la eficiencia hubiera sido mucho menor y uno empieza a decir, bueno, al final no vale la pena. Parece que los distintos tipos de suelo no están influyendo mucho en mi respuesta. Entonces la próxima vez lo puedo evaluar bajo un DCA. Y bajo un DCA lo que yo logro es tener más grados de libertad en la estimación del error. Fíjense que acá tengo 9 grados de libertad, mientras que en un DCA tengo 6. ¿Por qué? Porque yo logro descomponer, sacar una parte del error, pero ¿a costa de qué? A costa de perder grados de libertad. Entonces esa relación entre cuánto error saco y cuántos grados de libertad pierdo es lo que tiene que ver si vale la pena o no. Eso es lo que lo estamos haciendo con la eficiencia. Si no, siempre que yo pueda hacer un diseño bajo un DCA es mejor que cualquier otro diseño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre va a tener muchos más grados de libertad. Siempre va a ser más confiable a la hora de determinar el error. Lo que pasa es que no siempre podemos hacer un DCA. Más o menos, no sé si esos conceptos le quedaron claros. ¿Alguna otra duda de eso? Bien. Nos queda por ver los experimentos factoriales. ¿Sí? Eso también tienen un apunte eh, que pueden ser realizados bajo un DCA o un DBCA. Eso también lo van a estar viendo en la práctica. No quiero extenderme ahora demasiado porque ya llevamos más de una hora para que no sea pesado, ¿sí? Pero ustedes lo pueden ir viendo y si no lo vamos a charlar la semana que viene y nos vamos a sacar más dudas desde la parte teórica de lo que son los experimentos factoriales. ¿Sí? Que aquí lo que vamos a empezar a tener son estructura, pero en los tratamientos. ¿Sí? Y podemos tener también situaciones de los bloques o situaciones sin bloques. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda de estos diseños que vimos recién?
¿Ninguna? Ahí creo que tendría que estar apareciendo yo. Vamos a ver. Estoy viendo a ver si hay alguna otra. Una consulta. En el chat no hay ninguna. ¿Alguna otra duda, chicos, que tengan de la teoría que quieran revisar? De los ejercicios que estuvieron haciendo. ¿No? Buenas, ¿se me escucha? A ver, ¿quién está hablando? Yo, Guido. Guido. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Guido? Tengo una consulta con respecto al error. Ujú. Hoy vimos en la diapositiva al error experimental como el error que em, es como el fracaso de no poder llegar a resultados idénticos Ajá. en dos o más unidades experimentales. Exacto. Es la variabilidad natural que vamos a estar observando. Bien. Yo al error experimental lo tenía como más del sentido de la equivocación, o sea, un error que puede cometer el experimentador, pero no como variabilidad natural Ajá. del experimento. Está bien. Eh, Sí. entonces, ¿no sería error aleatorio la variabilidad natural? Le- La- sí, ¿O qué relación hay entre las dos, digamos? ¿Cuándo es bien. que una se deja de llamar aleatorio y empieza a ser experimental? Dentro del error experimental podés tener todas esas cosas. Podés estar metido las cuestiones de variabilidad natural del individuo y las causas que hemos visto antes, genéticas, ambientales y demás. Y también podés tener los problemas de errores de medición del operario, por ejemplo, que se equivocó. Y ese es el tema que estábamos viendo en la planificación de que tenemos que tener cuidado y de todo eso lo tenemos que tratar de disminuir a campo. Entonces, bueno, ¿quién va a medir? Ojo, ¿le va a medir cualquiera? ¿Cómo lo va a medir? ¿Sí? Porque si todas esas cosas no las controlamos, también va a estar sumado en el error experimental. ¿Sí? Tenés razón. ¿Sí? Entonces están los errores que pueden estar ahí. Además pueden ser sistemáticos o no. ¿Sí? Claro. Pero todos esos errores están metidos ahí adentro. Si lo está midiendo una persona sin cuidado, ¿sí? A propósito o porque es inexperto, todo eso hace que a la variabilidad natural, genética, ambiental, le estamos sumando el error del operario. Y eso es un problema. Por eso es tan importante de planificar muy bien y tratar de que todo ese error, que es lo que llamamos, está comprendido de lo que es a campo, sea lo más chiquito posible. ¿Sí? Pero si no, está metido ahí en esa parte del modelo, donde es el error aleatorio. ¿Sí? Ah, genial. Bien. Bueno, Ese error entendí. aleatorio también puede ser sistemático. Si es sistemático y es de los operarios, ¿cómo solucionaría ese problema? Con un diseño en bloques. ¿Sí? Porque si es sistemático y hay una persona que siempre, por ejemplo, está midiendo firmeza y siempre mide más, porque no sé, tiene mucha fuerza, se apoya contra una mesa, el otro se apoya contra la pared, el otro contra la mano. Todo eso es sistemático, uno diría que es sistemático. Bueno, si lo pongo en un bloque voy a estar separando del error aleatorio el problema del operario al introducir un bloque. ¿Sí? Ujú. Pero bien, bien, bien. Todo eso es lo que hay que pensar y cuestionarse. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra duda de estos diseños? ¿Ninguna? Bueno, eh, podemos seguir si quieren, pero yo no quiero marearlos tampoco. Si quieren, seguimos. Y si no, lo dejamos acá y retomamos la semana que viene. ¿Cómo están ustedes? Yo como ahora acá no les puedo ver las caras, no sé cómo están, cómo llevan, porque es un entrenamiento estar online escuchando. Entonces, es lo que estamos Yo viendo. seguiría, no sé, los chicos que cursan a la tarde, no sé si tienen clases, pero por mí seguiría. Los que cursamos Fruti entramos ahora a la 1. A la 1. Ah, Bien. ¿Cómo están cursando en Fruti? ¿También online o...?
Sí, con la PETCO. Estamos cursando con el programa de la PETCO. Ah, bien. Bueno, entonces lo dejamos acá. Eh, tenemos las clases de consulta para que puedan seguir avanzando. Hay material también en PETCO hay un apunte de experimentos factoriales que es lo siguiente, que por ahí pueden repasarlo, leerlo para sacarnos más dudas la semana que viene. Y después, lo que vamos a hacer mañana en un ratito, antes de que empiecen la práctica con Gustavo y con Lola, les vamos a contar un poquito de cómo está la reprogramación del resto del cuatrimestre. ¿Sí? Ustedes saben que, bueno, hemos tenido que ver primero qué pasaba con el cuatrimestre, ir cambiando a la modalidad online. La cuarentena, bueno, se extendió y ya asumimos que vamos a tener que hacer todo el cuatrimestre online, así que hemos reestructurado los contenidos, hemos reestructurado las actividades y es lo que le queremos mañana charlar. ¿Sí? Si alcanzamos hoy a la mañana se los mando en un escrito, porque ahí tenemos ya todas las fechas y cómo van a ser las actividades. Y si no, mañana al inicio voy a usar 10 minutos para comentarlos eso y sacarnos dudas de cómo vamos a continuar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ahora yo después les subo el video de este encuentro, como en los anteriores, así les queda para quien quiera volver a repasarlo. ¿Sí? Bien, Gracias, nos hasta vemos mañana. mañana. Chau, chau.